Buenas noches. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 1. Ahí nos quedamos. Vimos el versículo 1 donde se nos enseñaba que el que escribió este libro de Proverbios fue Salomón, que no todo es el autor de los proverbios, que tomó de algunas fuentes, de otras partes, pero llegamos a la conclusión de que al final el que inspiró a Salomón para escribir este libro, ¿quién fue? Dios, por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces la fuente, que es el tema, la fuente de toda sabiduría es Dios. Vamos a notar este lema que vamos a ver en estos versículos de 2 al 4. El lema es: el hijo que en el hogar ha comenzado su vida. El hijo que en el hogar ha comenzado su vida. ¿Qué significa esto? Vamos a leer Proverbios 1, verso 2 al 4. Para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Salomón, mis hermanos, aquí está hablando de los puntos, fíjense bien, está hablando de los puntos más importantes para la vida de un hijo que ha comenzado su vida y que tiene la necesidad que le enseñen a vivir, que tiene la necesidad de aprender a evitar conflictos, desilusiones, trampas, sufrimientos y engaño. Quiere decir entonces que son consejos para el hijo. ¿Son consejos para quién? ¿Para quién? Para el hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces son consejos para nosotros, ¿verdad? Si somos hijos, son consejos para nosotros. Aplicándolo a nosotros, entonces nuestra vida como hijos de Dios, mis hermanos, hemos comenzado la vida en nuestro hogar cristiano. Entonces necesitamos de estos consejos para nosotros. Tenemos la necesidad de ser enseñados a vivir la vida cristiana tal como debe de ser. Tenemos la necesidad de ser enseñados a evitar conflictos, sufrimientos, trampas, engaños. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes esta noche fuimos alguna vez adolescentes? La palabra adolescente, la misma palabra lo dice, es alguien que adolece. Es decir, alguien que ha comenzado la vida, despertado a muchas cosas, y vaya que desde ahí se ocupa que lo enseñen a uno, ¿sí o no? Imagínense, yo quemé un salón de clases, ¿ocuparé que me enseñen? Ocupaba que me enseñaran, ¿verdad? ¿Cuántos errores, mis hermanos, no cometimos cuando empezamos la vida, sí o no? Pues sabían que esto mismo se traduce en la vida cristiana. ¿Cuántos errores hemos cometido en la vida cristiana? Como hijos de Dios necesitamos aprender de toda esta vida práctica de la sabiduría de Dios. Y aquí en estos versículos hay 10 palabras, 10 que se han utilizado, que no son sinónimos, que sí están relacionadas entre sí, pero no son iguales.
Son palabras que nos vamos a dar la tarea de ponerles un microscopio para analizarlas, observarlas y aprender de ellas para tomar el provecho necesario. ¿Cuántos quieren aprender? Muy bien, vamos a la primera palabra que nos habla tres versículos del 2 al 4. ¿Cuál es la primera palabra ahí de Proverbios capítulo 1 verso 2? Dígame. Sabiduría. Note cómo dice la primera palabra. Dice ahí que los proverbios son para aprender sabiduría. Esta palabra no la podemos dejar de considerar. Aprender. ¿Por qué? Porque esta palabra aprender nos está hablando de reconocer que necesitamos en nuestra vida sabiduría. ¿Cuántos reconocen que necesitan sabiduría en su vida? Pero también nos está diciendo aprender que nos falta o tenemos falta de sabiduría. Cuando alguien está pensando, no, yo tengo mucha sabiduría, ya no ocupa nada, ¿verdad? Ya es el sabelo todo. ¿Cuántos sabelo todo hay aquí esta noche? ¿Ninguno? Qué bueno. Allá se quedaron afuera de la puerta para allá, ¿verdad? Ahora, ¿qué queremos decir con sabiduría? Vamos a definir en dos conceptos la palabra sabiduría. La primera, sabiduría significa la capacidad de usar el conocimiento de Dios correctamente. Otra vez, sabiduría es la capacidad para usar el conocimiento de Dios como correctamente. Pero también llevarlo al terreno de la práctica. O sea, no solamente es adquirir el conocimiento, hay que llevarlo al terreno de la práctica, ¿verdad? Aplicarlo. Pero también sabiduría, este es otro concepto de definición, es la capacidad o la habilidad, para tomar decisiones correctas, en el momento oportuno. Hago una pregunta a todos. ¿A cuánto les gustaría tener esta capacidad o esta habilidad para tomar decisiones correctas en el momento oportuno de sus vidas? ¿A cuántos les gustaría tener esta habilidad, esta capacidad? Porque miren, hermanos, ¿cuántas decisiones tomamos todos los días? ¿Cuántas? Muchas. La pregunta es, si tomamos muchas decisiones en un día, la pregunta es, ¿cuántas de estas decisiones que tomamos todos los días las tomamos correctamente? ¿Cuántas de esas decisiones que al día llevamos a cabo en la vida práctica son decisiones correctas? Por ejemplo, voy a hablar de mí para que usted no diga que nomás hablamos de ustedes. ¿Está bien? Ok. Yo recuerdo cuando tenía 16 años. No le haga Cuando tenía 16 años, yo todavía no conocía al Señor, pero me hice un amigo que era hijo de un diputado. No le faltaba, económicamente no le faltaba absolutamente nada a este joven. Entonces me lo hice amigo y la verdad es que con este amigo yo empecé a aprender malas mañas. ¿Malas qué? Mañas, fíjese, aunque era hijo de un diputado, me enseñó a robar los estéreos de los carros. Alguna decir, con razón me faltaba el mío, ¿verdad? Pero con él empecé a aprender cosas, no le faltaba dinero y mire lo que yo empecé a aprender al lado de este amigo. Un día, mi mamá tenía el hábito que nos decía, siempre tráiganme a sus amigos para conocerlos. Entonces hacía una comida y nunca llevaba a todos juntos, siempre llevaba de uno. Entonces un día llevé a este amigo a la casa a comer.
Y cuando terminamos de comer y el amigo se fue a su casa y yo me quedé solo con mi mamá, ¿cuántos saben que las mamás Dios les da sabiduría? No se oyeron amenes para los que son hijos, ¿verdad? Pero mi mamá me agarró y me dijo: mira, hijo, quiero darte un consejo. Este joven no te conviene, porque este joven te va, fíjese, yo no sé cómo sabía mi mamá, te va a meter en problemas. Y ya me estaba metiendo en problemas y ella no sabía. Este joven te va a meter en problemas, no te conviene. Déjalo, mira a fulano de tal, el otro amigo que tienes, ese es un buen amigo, es obediente a sus papás. Yo no lo conozco a este amigo tuyo, pero nada más por oír su plática y oírle a las preguntas. Ya ves, ¿cuántos saben que las mamás son bien como diccionarios, verdad? Y sacan una pregunta y otra pregunta, ¿sí o no? Pero es la forma en que sacan información correcta. Entonces, yo no le hice caso a mi mamá, seguí un tiempo más andando con este amigo. Un día mi mamá, qué bueno que a veces las mamás, a veces, son así como cuchillitos de palo, pa. Qué bueno que a veces, con sabiduría sepan hacer esa labor. Porque mi mamá, me acuerdo una semana estuvo: mira, hijo, por favor, no es. Y yo dije: bueno, está bien, por hacerle caso a mi mamá, que se sienta bien, no voy a andar con él esta semana. Y no lo vi. Pasó el lunes, pasó el martes, vino el miércoles. Yo venía de la escuela, llegué a la casa y mi mamá ya estaba con el periódico en la mano. Y me dijo mi mamá: mira, hijo, lo que le pasó a tu amigo. En la noche del martes, como a las 11 de la noche, lo balacearon, le dieron 19 balazos y lo mataron. ¿Saben cuántas cosas andaba metido ese joven? Uno necesita la sabiduría. Usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos la sabiduría de Dios. Aunque seamos papás y tengamos años, necesitamos la sabiduría de Dios. Yo le estoy poniendo un ejemplo de cómo es necesaria la sabiduría de Dios. Este es un ejemplo. Les voy a poner otro. ¿Quieren otro ejemplo para que lo comprendan? ¿Hablo de ustedes o de mí? Usted dígame. Voy a hablar otro de mí, para que no se sienta mal, ¿verdad? Este está más chistoso, pero está tremendo. No, me da vergüenza hablarlo, pero tengo que hablarlo porque sé que se ocupa sabiduría. Acuérdense que el tema, ¿cómo se llama el tema? El hijo que en el hogar ha comenzado, ¿qué? La vida. Por eso cada una de estas cualidades se ocupan. Tú, como un hijo de Dios, has comenzado la vida cristiana y ocupas de esta sabiduría. Bueno, fíjese, cuando tenía un año menos, 15 años, estaba embobado, pero embobado de una mujer que tenía 35 años. De verdad. Es más, hasta me quería casar a los 15 años. Mi mamá me agarraba coscorrones, ¿no? Pero le doy gracias a Dios por esa sabiduría que le dio a mi madre, porque mi madre intervino, fíjense bien, de tal manera, con sabiduría, con astucia. Un día habló con ella y le dijo: mira, cuando tú tengas 50 años ya vas a estar, y él va a estar en su pleno apogeo y te va a engañar. Bueno, la cosa que hizo una buena labor mi madre, y gracias a Dios me convencí. Llegó un momento en que pues tuve que terminar esta relación. Y pasaron los años, fíjese, y un día, ya casado con mi esposa, ahora mi esposa, un día, yo viví aquí 24 años en la colonia del Fresno. Un día le dije a mi esposa: vamos a comprar unos quesos ahí al mercado. Y fuimos, ¿y qué cree que la veo? Y le dije a mi esposa: de la que me libró mi madre. Sabiduría, en verdad se los digo, parece cosa inocente, pero así pasa. Hoy a lo mejor muchos de nosotros tenemos una edad adulta con supuestamente deberíamos de tener madurez, y mis hermanos, le garantizo que muchos nos vemos envueltas en malas y pésimas decisiones. ¿Sí o no? Esta palabra sabiduría
La vamos a encontrar 37 veces en este libro de Proverbios. Una palabra, mis hermanos, que es de gran utilidad para nuestra vida. ¿Cuántas personas brillantes intelectualmente quisieran tener esta sabiduría que tú y yo tenemos al alcance? Hay muchas mentes brillantes que desprecian este conocimiento de Dios, esta sabiduría de Dios, lo desprecian. Mire, hace años yo conocí a un hombre y lo traté por el trabajo que tuve en lo secular. Este hombre era un administrador de una empresa transnacional de toda la República y tenían sus productos en varios países y era muy inteligente. La verdad, nunca había conocido una persona tan inteligente y tan astuta para manejar los negocios como este hombre. Muy listo, súper listo, con una inteligencia y un conocimiento impresionante. Pero lo triste, mis hermanos, es que cuando conocía a su familia, cuando veía cómo estaba su familia, el conocimiento que tenía de esa inteligencia humana le quedó, pero así, mire. Porque listo para manejar empresas, pero no sabía manejar la mejor empresa, la de su hogar. Por eso, mis hermanos, se necesita la sabiduría de Dios. He conocido personas que a través de la Biblia han aprendido a leer y a escribir y llegan a adquirir una sabiduría por encima de ese tipo de hombres. Por encima. La sabiduría, mis hermanos, que nos habla aquí la Biblia en Proverbios, ¿a quién creen que se refiere? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Vamos a ver a quién se refiere esta sabiduría de la que hablamos en Proverbios. Primera de Corintios 1:30. ¿Lo tenemos? Pero por Él estáis, hablando Dios, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Cuál es la primera palabra que nos ha sido hecho Cristo? Sabiduría. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que entonces hablar de la sabiduría de la palabra de la Biblia se está refiriendo ¿a quién? A Cristo. ¿Quién es tu sabiduría? Cristo. ¿Quién es tu sabiduría? Cristo. Y la sabiduría es el número 1. Si se fija en Proverbios, la primera palabra es sabiduría. En Primera de Corintios, la primera palabra es sabiduría. Esto quiere decir, mis hermanos, que Cristo, la sabiduría de Dios, debe de ser lo primero, el número 1 en nuestra vida. Lo que tú y yo debemos buscar en la vida es la sabiduría que es Cristo, antes que cualquier cosa. El joven que busca a una joven para casarse, antes que la joven tiene que buscar la sabiduría de Dios. La joven que busca a un joven para casarse, tiene que buscar antes que nada la sabiduría de Dios. Y los que ya están casados, que ya están amolados, no se crean, no se crean. Los que ya están casados, lo que tienen que hacer es buscar la sabiduría de Cristo para saber vivir en su matrimonio. Y los que somos hijos tenemos que buscar la sabiduría de Dios para vivir correctamente en obediencia con nuestros padres. Pero Cristo es esa sabiduría, mis hermanos. Y Pablo, fíjense bien, Pablo nos dijo en Filipenses 3:10, Pablo dijo que su ambición era conocer a Cristo. Mire lo que dice ahí. Filipenses 3:10, ¿lo tienen? Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo, su ambición era conocer a Jesús, y si se conoce a Jesús, se conoce su sabiduría.
Esa debe de ser la misma ambición de nosotros, apoderarnos de la sabiduría de Cristo. Y si la tenemos, estaremos conociendo realmente a Cristo. Amén. Vamos a aplicar esto de la sabiduría para pasar a la siguiente palabra. Por ejemplo, alguien te hizo un daño y fue muy molesto lo que te hicieron y decepcionante. Pero la pregunta es, ¿cómo debes responder a esa problemática? ¿Cómo? ¿Será vengándote? ¿Será guardando rencor en tu corazón u odio hacia esa persona? ¿Será la manera de responder a esa problemática? ¿Qué dice la sabiduría de Cristo? Vamos a ver qué dice la sabiduría de Cristo. ¿Les parece? Este es el mejor ejemplo que podemos hacer. Mire lo que dice Romanos 12, verso 17 al 21. Esto es sabiduría. Y esto es lo que necesitamos en nuestra vida. Romanos 12, verso 17, dice ahí: no paguéis a nadie, ¿a quién? Mal por mal. Así que si alguien te hizo mal, no le pongas zancadilla. No pagues mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermano. Así sea. ¿Cómo ocupamos sabiduría, no, hermanos? Para no pagar mal por mal. Mire, un día, ya les he platicado esto. Un día, lo traigo a memoria porque un día yo estaba pastoreando con mi esposa en Las Águilas. Veníamos del servicio y fue un servicio tremendo, una enseñanza de bendición. Y venimos llegando a la casa, y cuando voy llegando a la casa, ándele que se me para el vecino afuera de mí, y era ya varias veces. Y estaba parado afuera de mi casa y llegué, y entonces a ver dónde está ese gozo del servicio, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que me enojo. Ya ven que también los pastores se enojan, ¿verdad? Que me enojo, ¿verdad? Estaba que me salía humo por la nariz, por los oídos, por los ojos no, porque no se podía. Pero estaba enojado y mira nomás, le decía a mi esposa, teniendo espacio en su cochera, ¿por qué tapan ahí, así, asá? Ahorita voy a bajar y les voy a decir. Y entonces mi esposa se me queda viendo y luego me hace por la espalda: calma, Nerón, calmado, Nerón. Tranquilo, ¿verdad? Tranquilo. Y fíjense la sabiduría de Dios. Me dijo mi esposa: ¿por qué no te bajas en paz? Le timbras al vecino, le dices que si por favor puede mover su vehículo para entrar, y cuando entres, que si él necesita estar ahí, que no hay problema. ¿Qué? Ya casi le toco la frente y le digo: ¿te sientes bien, mi amor? Pero me estaba diciendo lo que la Biblia dice: no pagues mal por mal. ¿A quién? A nadie. Eso es sabiduría, mis hermanos. ¿Se fijan cómo la ocupamos? Aunque tengamos años y aunque seamos lo que seamos, ocupamos la sabiduría de Dios. El Señor me dio una cachetada, pero sabrosa, con lo que mi esposa me dijo. Mire, me bajé, les timbré, hice como Dios me estaba hablando por medio de mi esposa, hice las cosas de tal manera que jamás se han vuelto a parar afuera de mi casa. ¿Cómo lo haces tú? A ver, dime. ¿Cómo? ¿Por qué? Ahorita me bajo y ahorita estoy queriéndote hasta quitar la camisa. Tranquilo, Nerón, te voy a decir yo. Tranquilos, no es así, hermanos. En Cristo no es así, de verdad se los digo. En Cristo ya no es como antes. En Cristo no es cuando alguien pasaba en el carro, te levantaba la mano y ahí vas detrás de él en el carro. Ahorita va a ver con quién se metió. No importa. ¿En qué te afecta que te digan cosas, mis hermanos? Al contrario, ¿con quién queremos quedar bien? ¿Con los hombres o con Él? ¿Con Cristo o con los hombres?
aprendamos. ¿Cuesta trabajo? Sí, sí cuesta, pero por eso acuérdese la palabra para aprender sabiduría. Esa palabra no la olvide, aprender, necesitamos aprender. Amén. La segunda palabra, ¿cuál es la segunda palabra? Doctrina o instrucción. Esa es la segunda palabra, otra virtud importante. Doctrina o instrucción. Esta palabra aparece 26 veces en este libro de Proverbios. Lo curioso, fíjense bien que esta palabra doctrina en el hebreo aquí en el libro de Proverbios se traduce por corregir o castigar. Así se traduce esta palabra, por corregir o castigar. Vamos a leer un texto, Proverbios 13, verso 24, para que vea lo que le estoy diciendo. Proverbios 13, versículo 24. ¿Lo tienen? Proverbios 13, 24. Dice ahí: el que no aplica el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama, ¿qué hace? Lo corrige a tiempo. Ahora, les voy a hacer una pregunta, porque ustedes ya estudiaron lo que son los paralelismos. ¿Qué tipo de paralelismo es este? A ver si se acuerda. Ya llovió. Lo vimos al principio, ¿se acuerda? Cuando antes de entrar en el libro de Proverbios, que el libro de Proverbios está escrito en poesía. ¿Qué tipo? Este es un paralelismo antitético que nos enseña la misma verdad pero en forma opuesta. Eso es lo que quiere decir antitético. Porque mire lo que dice: el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama lo corrige a tiempo. Se dice lo mismo, pero en forma ¿qué? Opuesta. Ahora, aquí la verdad que se nos enseña es la importancia de corregir y disciplinar a nuestro hijo si lo amamos. Para traer un bien a su vida. Pregunto, ¿cuántos son hijos de Dios? Ok, si somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre, el Padre que conoce de nuestra necesidad, nos va a corregir por ese amor que nos tiene a tiempo. ¿Nos va a qué? A corregir, nos va a disciplinar, nos va a meter disciplina. Algunos de ustedes posiblemente ahorita se encuentren en esa disciplina y no lo han discernido, no se han dado cuenta que el padre está tratando con su hijo, pero el hijo está resistiendo, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo a considerar muy importante. Porque la palabra doctrina que estamos viendo entonces, instrucción, significa enseñar por medio de la disciplina. Si se traduce corregir, entonces lo que nos está dando a entender que es una enseñanza, una instrucción por medio de la ¿qué? Disciplina. Pero hablar de disciplina, mis hermanos, la verdad es que en la actualidad se ha perdido de vista este punto de la disciplina, sobre todo en países donde, por ejemplo, en los Estados Unidos, tú no puedes disciplinar a un hijo de una forma porque el hijo va y te demanda, y entonces vienen derechos humanos y hasta al bote vas a dar, a la cárcel, pues. Es increíble cómo han cambiado muchas cosas que son contrarias a lo que enseña la palabra de Dios.
se ocupa disciplinar, claro, con una instrucción y con amor sobre todo, porque a veces podemos decir, ya viste, el pastor lo dijo, tenemos que disciplinar, y entonces compran su vara, ¿verdad? Y la compran y pura disciplina, pero hay que instruir, hay que enseñar, hay que hacerlo con amor. ¿Con qué? Con amor. Porque Dios no nos disciplina sin amor, Dios nos disciplina con amor porque nos ama. Amén. Ahora, déjenme ponerle un ejemplo. Una vez mi hijo el mayor, que ya se me casó, ¿verdad? Se me acaba de casar, tiene 31 años, qué bueno, porque ya pensaba que el tren se le estaba quedando, entonces ya se casó. Pero cuando él estaba adolescente, entrando a la adolescencia, despertando y estaba en la secundaria en un colegio, un día me dijo, papá, ¿cómo ves? Dame chance de ir a estudiar a la casa de fulano de tal, ahí vamos a estar como 5 compañeros haciendo un trabajo y que no sé qué. Entonces yo dije, está bien, yo te recojo por la noche. Pero ¿qué cree que hicieron en la tarde estos jovencitos? Fueron al colegio, se brincaron la reja, llevaban sus spray y rayaron. Mi hijo puso praise the Lord, por lo que haya puesto, ¿no? Está mal. A todos, fíjense bien, en el colegio los corrieron. Y mi hijo lo iban a correr. Pero sus compañeros abogaron por él y le dijeron, no, es que él nomás, la verdad, nosotros lo provocamos, él nomás puso eso. Y bueno, al final lo perdonaron, gracias a Dios, siguió en el colegio. Pero yo lo tuve que disciplinar. ¿Qué tuve que hacer? Corregirlo, pero con instrucción, con enseñanza y con amor. Tuve que hacerlo. Y entonces le apliqué una disciplina por una semana de algo que a él le encantaba. No, pues por hoy no, hoy vas a estar así en disciplina. Y ya iba a decir castigado, porque este es ahorita algo que quiero hablar, porque este es un punto de error que Dios no hace con nosotros si somos sus hijos. Y nosotros muchas veces cometemos el error de hacerlo con los hijos. Entonces lo discipliné con amor, le enseñé, le instruí, pero estaban en una edad de adolescencia él, y luego tenía otro hermano de 2 años abajo que venía siguiéndole los pasos al ejemplo de su hermano mayor. Entonces yo oré a Dios y le dije, Señor, no quiero que vuelvan a rayar, ¿qué puedo hacer? Y en su casa yo tengo atrás de donde vivimos, tengo un espacio grande con bardas altas, porque ahí pues antes teníamos para básquetbol y front tenis, ¿verdad? Y entonces yo les dije, un día les compré spray y les dije, rayen todo lo que quieran aquí, pero no quiero volverlos a ver rayar allá afuera. No, hombre, pues felices. Pero ¿saben qué? Bueno, ¿qué me costaba? Al final pinté. Jamás volvieron a hacerlo afuera. Porque miren, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros decimos siempre no? Pero ¿qué ofrecemos a cambio? ¿Qué ofrecemos a cambio? Dios, mis hermanos, cuando nos dice no hagas esto, nos ofrece algo a cambio, ¿sabían? Haz esto para que te vaya bien. Haz esto para que esto no te pase. Dios nos ofrece cosas a cambio, pero nosotros muchas veces no hacemos eso. Es doctrina, esto es lo que significa esta palabra doctrina, una instrucción, una enseñanza con disciplina, pero en amor. Amén. Si lo hacemos, vamos a evitarnos muchos dolores de cabeza. ¿Cómo estás tratando tú a tu hijo, a tu familia? Escuchamos con frecuencia esta frase, por eso no quería mencionarla. Con frecuencia oímos que se dice, a ese niño se le debe castigar. ¿Han oído esa frase, castigar? ¿Cuántos han oído esa frase, castigar? ¿Cuántos han aplicado castigo a sus hijos? Ay, sí, ya nadie levanta la mano. Bien inocentes, ¿verdad? Bueno, pues déjeme decirle una cosa. El castigo no es para el hijo. ¿Sabían?
Bíblicamente, la palabra castigo, mis hermanos, no es lo mismo que disciplina. El castigo se debe de usar para los delincuentes. Hoy oímos al contrario, oímos cuando en una prisión llevan a los delincuentes y oímos por ahí al director o a los encargados y dice, bueno, ¿y para qué se tienen a los delincuentes aquí? No es que vamos a disciplinarlos y a reformarlos. ¿Ha oído eso o no? Bueno, yo sí, porque yo llegué a llevar estudio bíblico a la prisión muchos años. Y así hablan, vamos a disciplinarlos y a reformarlos. Y al hijo se le dice, vamos a castigarlo. Cuando bíblicamente la Biblia sí habla que a un delincuente se le debe castigar, pero a un hijo se le debe disciplinar. Amén. No es castigo, es disciplina. El castigo es para aquel que quebranta las leyes con violencia. Por eso debemos de tener cuidado lo que enseñamos. Dios no nos castiga si somos sus hijos, nos disciplina. Él castiga, pero al que no es su hijo. Amén. Bien, vamos a la otra palabra, tercer palabra. Dice ahí en Proverbios, para conocer razones prudentes y dichos profundos, razones prudentes. ¿Qué significa esto? Esta palabra conocer y entender, que tiene que ver con las razones prudentes, implica inteligencia. Y la inteligencia que está hablando aquí, mis hermanos, fíjense bien, la inteligencia que está hablando como una cualidad aquí tan necesaria para el hijo que ha comenzado la vida, está hablando de discernimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios espera de nosotros, sus hijos, que utilicemos nuestra inteligencia, nuestro discernimiento. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué es la inteligencia? ¿Para qué es este discernimiento? Para conocer muy bien el bien o diferenciar muy bien el bien del mal. Y las buenas decisiones de las malas decisiones. Vamos a ver un ejemplo de esto, cómo Dios siempre daba este consejo en Levítico capítulo 10, versículo 8 al 11. Levíticos 10, versículo 8 al 11. Voy a leerlo. Dice ahí, y Jehová habló a Aarón, diciendo, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Voy a explicarles, pero de aquí aprendemos. ¿Qué pasa aquí? Aarón y sus hijos fueron escogidos por Dios para ser los sacerdotes de Israel, los únicos que podían ministrar en el tabernáculo. Y Dios le está diciendo a Aarón que él y sus hijos no deben beber vino ni sidra cuando entren al tabernáculo de reunión, para que no mueran. Y la indicación es que aprendieran a tener la capacidad de discernir
La inteligencia para discernir. Mis hermanos, como hijos de Dios, usted y yo somos sacerdotes. Cristo nos ha hecho sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y como sacerdotes de Dios, usted y yo debemos aprender a usar la inteligencia, el conocimiento correctamente entre lo que es bueno y lo que es ¿qué? Malo. Dios nos ha dado esa responsabilidad igual que a ellos. Es importante decidir correctamente. Ahora voy a darles otro versículo de otro personaje que pidió esto a Dios. En Primera de Reyes 3:9. Y ahorita pongo ejemplos. Primera de Reyes 3:9. Está Salomón pidiéndole a Dios esto. En Primera de Reyes 3:9 le dice: da pues a tu siervo corazón entendido, inteligencia, ¿para qué? Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese ¿qué? Esto. A Dios le va a agradar si todos los días por la mañana, antes de comenzar tus actividades, tú le pides a Dios sabiduría. ¿Qué le debes de pedir? Discernimiento. Señor, dame discernimiento, dame la habilidad, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. En este día, cada día tienes que hacer lo mismo, cada día, cada día. Qué importante es esta inteligencia, qué importante es este discernir correctamente entre lo bueno y lo malo, porque mis hermanos, muchas veces mostramos la falta de esta inteligencia, aunque tenemos años con el Señor, aunque tenemos años de conocerlo, aunque tenemos años estudiando la palabra de Dios, muchos de nosotros seguimos tomando decisiones no con inteligencia, no con discernimiento. Qué importante es que tengamos, mis hermanos, este discernimiento. Imagínense, por ejemplo, viene alguien y luego me pregunta: pastor, tiene años. Pastor, sí, dime. Y dice: es que mire, conocí a esta persona y la verdad nos queremos mucho, nos amamos mucho y queremos vivir juntos, pero él, su mujer lo dejó por otro hombre, se fue con otro hombre, pero no se ha divorciado. ¿Puedo estar con él? Y le pregunto: oye, ¿cuántos años tienes oyendo la palabra de Dios? Y luego, 10 años. ¿Qué? ¿Cuánto? 10 años. ¿Qué le falta a esa persona? Inteligencia. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Mire, ¿sabe cómo le llama a Dios? Digo, no es sin ofender, pero Dios le llama a alguien así. En la falta de inteligencia le llama insensato. Y la palabra insensato significa alguien que no tiene sesos, que le falta inteligencia. Qué importante es para usted y para mí entender y aprender de esta inteligencia, razones prudentes para tomar decisiones correctas en nuestra vida. Voy a darles un ejemplo más. Vamos a terminar aquí por el tiempo. Lucas 9, por favor, versos 51 al 56. Juzguen ustedes a estos discípulos de Jesús. Lucas 9, 51 al 56. ¿Lo tienen? Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, Jesús,
afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos, es decir, para quedarse a dormir ahí porque ya les había agarrado la noche. Mas no le recibieron. ¿Qué hicieron los de ahí, de esa aldea? No los recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, los hijos del trueno, dijeron: Señor, ¿cómo creen que le dijeron esto al Señor? Así bien suavecito, bien pacíficos, bien tranquilos. ¿Cómo se lo dirían al Señor? ¿Se lo pueden imaginar? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Qué bárbaros! Pregunto, discípulos de Jesús que andaban al lado de Jesús, aprendiendo la sabiduría de Jesús, ¿estaban con el discernimiento prendido, diferenciando lo bueno de lo malo? ¿Sí o no? No. Estos jóvenes estaban usando su sentido común incorrectamente. No estaban discerniendo o diferenciando lo que es bueno de lo que es malo y se dejaron llevar por la emoción de su enojo. ¿Cuántos muchas veces se dejan llevar por sus emociones y no disciernen la diferencia entre lo bueno y lo malo? ¿Cuántos? No podemos dejarnos llevar por las emociones. Jesús los reprendió y Jesús les habló claramente lo que era correcto. Amén. Les dijo exactamente lo que ellos debían de hacer. Estas son razones prudentes y dichos profundos. Eso es inteligencia, discernimiento. Esto es lo que tú y yo necesitamos todos los días en las muchas decisiones que tomamos. Amén. Yo quisiera seguir, pero ya no puedo. Se me ha acabado el tiempo. Dios les bendiga.